La narrativa de hoy es verdaderamente escalofriante, una mezcla de terror psicológico y suspenso inquebrantable que te dejará con ganas de más, pero también con miedo de continuar. Así que reúnanse todos a nuestro alrededor mientras nos embarcamos en este viaje estresante. La odisea de la protagonista comienza cuando se encuentra en el último tren a Toledo, sin saber que eso la llevaría a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Clara, una periodista seria, se encontró agotada por las investigaciones que estaba llevando a cabo sobre una serie de sucesos paranormales en su ciudad. Deseando solo un merecido respiro, se apresuró a subir al último tren a Toledo una fatídica noche. Fue todo menos un viaje típico. El tren de medianoche estaba casi desierto, con solo un puñado de pasajeros dispersos inquietos entre las cabinas poco iluminadas. Mientras el tren avanzaba, Clara no podía librarse de la sensación de que algo no iba del todo bien. Los pasajeros, atrapados en una extraña pausa, parecían anormalmente pasivos y vacíos. Impulsada por una curiosidad insaciable y una mente inquieta, Clara inició una conversación con una mujer solitaria. Las respuestas de la mujer fueron inconexas, y su tez había adquirido un tono inquietante y ceniciento. Desconcertada y preocupada, Clara decidió visitar a continuación el vagón-restaurante, con la esperanza de encontrar algo de tranquilidad. Sin embargo, su encuentro con el sonriente camarero, y la posterior aceptación de la bebida ofrecida solo sirvieron para aumentar su malestar. Se produjo un chisporroteo de energía, que proyectaba intermitentemente sombras extrañas y alargadas causadas por las luces parpadeantes. Fue en uno de estos momentos inquietantes que una figura escalofriante emergió en el reflejo del cristal de la ventana. Esta figura espectral se acercó lentamente, revelándose como una abominable criatura alienígena. Sus ojos brillantes filtraban malevolencia, su sonrisa no era más que una burla. El miedo silenció cualquier grito que Clara pudiera reunir. La criatura se burló de su miedo, y la recibió a bordo del último tren a Toledo en una grava tortuosa e inhumana. Desprovista de rutas alternativas, Clara corrió hacia el ahora abandonado compartimiento del motor solo para encontrar sus controles, que alguna vez estuvieron ocupados, abandonados. El tren, una extensión del dominio de la criatura, se precipitó hacia un túnel amenazador y sin luz. El túnel parecía no tener fin, el grito ahogado resonaba en las paredes, y el aire se hacía denso de inquietud. El último tren a Toledo se convirtió en algo más que un simple medio de transporte. Se convirtió en una prisión de desesperación. Sin pensarlo dos veces más, Clara se abrió paso por una ventana, y aterrizó con destreza sobre las implacables huellas. Desorientada pero resuelta, un sprint llevó su temblorosa figura a la estación de tren de Toledo. Las autoridades, atendidas con el relato espectral de Clara, mostraron incredulidad pero ofrecieron empatía. Dijeron, con toda veracidad, que ningún tren partió durante horas. Perturbada por sus experiencias, Clara regresó a casa, atormentada por la criatura, su nefasta declaración y la creciente sensación de terror psicológico. El último tren a Toledo asumió la posición no deseada de una pesadilla recurrente. Tal es la desgarradora historia de El último tren a Toledo, un viaje enigmático que viene con un giro extraño y malévolo. Recuerde que la luz es nuestra única arma contra la oscuridad y la persistencia, nuestro único pilar de fuerza. Y recuerda, no eres impotente ante la desesperación. Tu arma es el conocimiento. Si encuentra algo en esta narrativa, utilice este conocimiento para buscar la verdad. Recuerda la terrible experiencia de Clara, y no dejes que la intriga invada tus sentidos. El último tren a Toledo sigue vivo a medida que las inquietantes historias nos llegan, lo que se suma a ese terror psicológico y suspenso arraigados en las crónicas de este cuento alienígena. Con este conocimiento, serás capaz de descartar el cuento como solo eso, un cuento. Envuelto por el horror del relato, surge una directiva crítica: haz lo mejor que puedas para comprender el mundo que te rodea. Descubre sus secretos y ponlos a prueba frente a tu percepción. El conocimiento es tu aliado, y la ignorancia es la clave de la desesperación. Sé esa luminaria en la oscuridad, y naveguemos por este reino de incertidumbre con las mentes bien abiertas. Ese, después de todo, es el primer paso para comprender lo extraño e incomprensible. Abróchense los cinturones metafísicos y bienvenidos a bordo. Próxima estación, lo desconocido. Prepárate para una historia que no está destinada a los débiles de corazón, una saga que define el terror psicológico y el suspenso en su máxima expresión. Susurros de fantasmas en medio de una oscuridad inquietante, reflexiones espantosas y revelaciones espantosas. El último tren a Toledo no es un viaje cualquiera, es un viaje desolado a las profundidades de lo desconocido. El último tren a Toledo es una realidad cotidiana transformada en un asunto siniestro y de otro mundo. Los encuentros con lo extraordinario, lo inquietante y lo que altera la vida son acontecimientos que definen toda una vida. El último tren a Toledo sirve como un escalofriante recordatorio. Lo desconocido es simplemente una dimensión de nuestra existencia que anhela ser realizada, explorada y confrontada. A medida que el escalofriante relato trasciende del ámbito de lo hablado al mundo de lo escrito, recuerde que no es un espectáculo espantoso, sino un discurso profundo sobre el poder de descubrir verdades ocultas, conocimientos e instintos de supervivencia. El tren de la fortuna no era solo un modo de viajar, era un artefacto de lo
desconocido, un puente entre la realidad percibida y el compromiso sutilmente cambiante con lo extraordinario. La pesadilla de Clara se convirtió en una lección, el cuento en un enigma para descifrar, una historia para comprender y una realización escalofriante. El último tren a Toledo redefinió su percepción de incertidumbre, miedo y valentía. El último tren a Toledo podría ser simplemente otra historia inquietantemente simbólica, que atrapa almas valientes dentro de un laberinto de terror psicológico y suspenso. Pero, para Clara, fue algo más, un vistazo a reinos que no se adhieren a nuestras leyes naturales percibidas, un vistazo a lo extraño. ¿Cómo termina el cuento ¿o no? El velo de aprensión, curiosidad y terror que nublaba este fatídico viaje podría haberse disipado. Aún así, la piedra angular de este inquietante recuerdo sigue siendo, un crudo terror psicológico y un suspenso inquebrantable. Con cada percepción individual drásticamente reformada, existe un hambre innegable de explorar y comprender. Nos esforzamos por lograr claridad en nuestro compromiso dogmático con lo existencial, y cuando la fusión indeleble de lo irracional y lo racional, lo conocido y lo desconocido, se fusionan, damos testimonio del espectáculo nada excepcional que llamamos condición humana.